con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, a la luz del comunicado de la OEA, que planta cosas muy concretas sobre esta institución, el máximo intérprete de la Constitución. Doctor Espinosa Saldaña, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, siempre es un gusto estar contigo. Primero me gustaría conocer sus impresiones sobre lo que ha dicho la OEA. La OEA en estricto, en su pronunciamiento, señala que es el Tribunal Constitucional el organismo peruano que debe pronunciarse respecto a dos cosas: legalidad y legitimidad. Dos cosas: legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo. ¿No parece poca cosa? No lo es, y además es parte de nuestras funciones habituales. O sea, la OEA no ha dicho nada que nosotros no sepamos. Lo que pasa, Jaime, es que el contexto requiere urgencia en el pronunciamiento. Pero el contexto también tiene que respetar ciertos plazos, y la misma Corte Interamericana lo hace. O sea, no es que yo me levanta y que quiero resolver el caso, no. La ley me obliga a esperar hasta el 11 de noviembre para recibir la contestación de la demanda. Ya la recibí. ¿Qué es lo que hago? En el plazo más corto que nos permite la ley, convoco la audiencia y después de la audiencia resuelvo a la brevedad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, y por eso es importante, a pesar de que algunos colegas míos me critiquen por eso, es salir a explicar. Hay cosas que un tribunal constitucional puede hacer y hay cosas que un tribunal constitucional no puede. Permítame una interrupción, porque lo que dice la OEA, si bien es cierto, para usted, que es magistrado y vive el día a día de las funciones del tribunal, puede ser una cosa hasta rutinaria. Pero en el país, con las movilizaciones en Lima, Miraflores, Cusco, Arequipa, Piura, Puno, pues sin duda, con la sensibilidad del momento y con que un sector de la población no reconoce la presidencia del señor Merino en las calles, requiere, por lo menos, que usted como magistrado distinga lo que puede hacer el TC a la luz de este comunicado y lo que no puede hacer el TC. Y para eso estoy, yo no me corro. Entonces, aquí la cosa es bien clara. En nosotros hay cosas que no podíamos hacer. Lo que no podíamos hacer era resolver esto el 8 de noviembre, porque teníamos que esperar la respuesta del Congreso, que la entregó en el último día posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a convocar a las dos partes en discusión, probablemente solamente vaya una, pero ya la posición planteada está por escrito, y lo que vamos a tener es que decir, porque eso es lo que se necesita señalar, es que se entiende por esta causal de vacancia de incapacidad moral. Y allí zanjar, como en algún momento el tribunal. Te hago recordar, Jaime, la Constitución no tenía ningún plazo, ni una cantidad prevista de votos para declarar una vacancia. ¿Eso cómo se planteó? Con una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, que sea mayoría calificada. Pero entonces el Tribunal Constitucional... A ver, aquí esto es muy importante. ¿El Tribunal Constitucional podría decir que la vacancia del señor Vizcarra fue inconstitucional? El Tribunal Constitucional lo que va a decir es que es incapacidad moral permanente. Ya. Entonces, y recuerda que el caso que se planteó fue ante el primer periodo de vacancia. El señor Vizcarra, por razones que él tendrá que explicar, no presentó una segunda demanda, no presentó una cautelar, dejó pasar esta segunda vacancia sin presentar absolutamente nada, ni siquiera saludos para el Tribunal Constitucional. Responsabilidad suya, que no es nosotros no nos inventamos los procesos. El proceso que tenemos es el proceso que nos va a permitir definir qué es incapacidad moral permanente, para que ya no haya dudas, para que no haya un Congreso que de una manera para algunos correcta y para otras incorrecta pueda sacarse un presidente usando esta formulación a la cual no se ha fijado su contenido. Sobre esa expresión última que usted acaba de hacer, ¿lo que resuelva el Tribunal Constitucional es retroactivo o de la fecha de la resolución en adelante? Nuestras sentencias no son retroactivas, pero a cada cual
para su quehacer político o personal, leerá la sentencia y sacará sus propias conclusiones, pero jurídicamente no tiene efectos retroactivos. Ya, o sea, significa porque hay mucha gente que válidamente se pregunta. Hay mucha gente que cree que el tribunal puede sacar... Con el comunicado de la OEA, No. Con el comunicado de la OEA, lo que dice la gente es el Tribunal Constitucional podría deshacer la presidencia del señor Merino. Pero eso no dice el comunicado de la OEA. Entonces, lo que dice el comunicado de la OEA es... Yo le digo, a la luz del comunicado de la OEA, yo pregunto. No, y yo respondo. Entonces, el comunicado de la OEA lo que dice es que hay una situación de incertidumbre que el tribunal tiene que resolver. Entonces, pero resolverlo en los términos propios del Estado constitucional. Un juez juzga sobre el caso que le ponen a juzgar. Ahora, si tú en función de esa sentencia decides comprar una casa o no comprarla, salir a marchar o no marchar, ya eso ya no es eso es consecuencia de cómo tú como ciudadano interpretas la sentencia. El trabajo que nos pide la OEA, que nos pide la Comisión Interamericana, que nos ha pedido un grupo de ciudadanos, que nos ha pedido un conjunto de profesores de varias universidades, es el trabajo que nos toca hacer y que podemos hacer a partir de hoy, porque el plazo justamente vencía hoy para que entreguen su respuesta al Congreso, el Congreso esperado hasta el último día. Entonces, a nosotros lo que nos toca decir es, señores, para nosotros esta parte de la Constitución hay que entenderla así. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? No te puedo adelantar opinión. Entonces, eso obvio. Es lo que vamos a resolver. Pero lo que tiene que quedar claro a la gente es que no porque se presente una demanda es un interruptor y tenemos que resolver al día siguiente. La Constitución, las leyes establecen plazos y nosotros, en nombre de la defensa de la Constitución y de la ley, no podemos vulnerar los plazos establecidos por la misma Constitución y las mismas leyes. No podemos. Por eso. Entonces, recién estamos en condiciones de poder hoy día convocar a resolver y resolver lo más pronto posible. Pero por eso, a ver, ustedes lo que van a enmarcar, y eso dependerá también de los votos, es sin duda definir, ¿no? Darle un marco objetivo y normativo, ¿no? Y constitucional, ciertamente, o interpretativo de la Constitución, para ser exactos, de lo que es una vacancia por incapacidad moral permanente, porque para recordarle a la gente, hay vacancia por muerte del presidente, es una cosa objetiva, no hay discusión, por la renuncia, porque viajó sin permiso del Congreso, son cosas objetivas, nadie discute, ¿no? Es como la claridad y la oscuridad. Pero la incapacidad moral permanente tiene interpretaciones subjetivas. Si ustedes definen en la sentencia, con los votos o con la resolución que hagan sobre la incapacidad moral permanente, lo que ustedes resuelvan, esa definición, y si uno la contrasta con lo que ha pasado el 9 de noviembre, uno podría interpretar y decir, lo que ha pasado es constitucional o es inconstitucional, ¿o no? Yo me muevo en el ámbito de lo jurídico y las atribuciones que tengo. Mis atribuciones son dar sentencias sin efectos retroactivos. ¿Ya? Entonces, mi resolución tiene efecto, entonces, desde el momento que la saque. Esta sentencia debe estar a fines de mes o principios de diciembre, en el peor de los casos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esa sentencia? Obviamente va a ser leída y va a ser interpretada. Nosotros lo único que nos queda, porque la Constitución nos obliga a eso, es una interpretación pro futuro. Ahora, si hay alguien que quiere cotejar con hechos anteriores o con hechos posteriores, eso ya escapa del control del Tribunal Constitucional. O lo que tiene que hacer el tribunal es darle contenido a este continente vacío o por lo menos complicado de definir, donde hay varias maneras de entenderlo y que nos han llevado a situaciones confusas, muy confusas, en los últimos 3 o 4 años. Entonces, lo que tiene que hacer el tribunal es dar una definición. Ahora, ¿quién usa, cómo usa, quién entiende la definición? Ya no es problema del tribunal. O sea, no está dentro de sus competencias. Un tribunal no pone ni quita presidentes. Un tribunal lo que hace es poner conceptos o aclarar los conceptos de la Constitución. Ese es nuestro trabajo.
Entonces, en función a eso ya viene el quehacer político, el quehacer social, el quehacer económico, que ya escapa a lo que es el control de la competencia de un tribunal constitucional. Eh, Recordábamos en estas últimas horas, cuando fue la primera moción de vacancia, la declaración de la señora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, en el sentido de señalar que no había peligro alguno de vacancia al señor Vizcarra, porque en su lectura los voceros políticos no habían dado señales de ello. Y ese fue el argumento de la señora Ledesma para no aceptar la medida cautelar que había presentado el Ejecutivo aquella vez en septiembre junto a la demanda competencial que presentó el propio gobierno del señor Vizcarra. ¿Cree que las posturas de la señora Ledesma hoy se han desinflado, se han diluido? ¿Cómo se sostiene en el tiempo esa justificación? Yo lo que le puedo decir es que, puedo decirte, Jaime, es que yo voté en contra de esa propuesta de Marianela. Yo sí, y el magistrado Ramos también, votamos porque se concediera la medida cautelar. Nos parecía oportuno que, habiendo una votación de vacancia de la presidencia de la República y no estando claro el concepto, era necesario que nos diéramos el tiempo para poder resolver y que nuestra respuesta no llegara después de una eventual vacancia dada. Ese fue el sentido del voto, de mi voto y del voto del magistrado Ramos. Entonces, como pasa en un colegiado, no tenemos que coincidir en todos. Yo discrepé con esa interpretación de Marianela, ella lo sabe, se lo he dicho personalmente, entonces no estoy cometiendo ninguna infidencia con esto. Además, es una cuestión que está publicada. Uno entra a la página del tribunal y encuentra mi voto, y encuentra el voto de Marianela, el voto de Ramos y el voto de los que siguieron a Marianela en esta posición, como pasa con todas las sentencias del tribunal. Yo no tengo por qué coincidir con todos los pronunciamientos de mis colegas, ni ellos con todos los míos, ¿no? Me gustaría que usted, en la medida que no adelante opinión y todas estas cosas que le sacan eventualmente a personas que tienen los cargos como el suyo, sin embargo, pero me gustaría hago el mejor esfuerzo para que no me la saquen yo. Sí, así veo. Pero el contexto nos dice que hay una situación muy delicada respecto a lo que pasa en el Congreso. Hay quienes incluso van más allá y en la interpretación de las cosas ven que no existe un equilibrio de poderes en este momento, que el Congreso, ya vacado Vizcarra, con el señor Merino en la presidencia, pues no tiene un balance, y que el único balance en este momento estaría en la calle, en las movilizaciones, en lo que está sucediendo. Y hay líderes políticos que señalan que hay dos aspectos muy sensibles. Uno es la reforma universitaria, que en el Congreso ya hay voces muy explícitas que hablan de regresar al estado anterior de cosas antes de la SUNEDU. O sea, darle permiso a cualquier universidad. Punto número uno. Eso no le compete. Pero lo que sí le compete es la elección de nuevos magistrados del TC. Los candidatos, algunos de ellos, han señalado que este Congreso no debería elegir magistrados del TC, entendiendo que si queda algún equilibrio en este momento en el Estado peruano, ese equilibrio lo da, en cierto modo, el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional, por lo menos en esta composición, independientemente de nuestras discrepancias, ha dado pruebas de pronunciamientos independientes e imparciales, pueden gustar o no gustar. A mí, a veces quedo en minoría y no me gusta lo que sale, y que han servido como la labor que tiene todo tribunal constitucional en un Estado constitucional. No solo interpreta y concretiza la Constitución, es el mediador jurídico de los problemas políticos, sociales, económicos más importantes para asegurar que la política, la economía, la vida social se maneje bajo parámetros constitucionales. Ese es el perfil de un tribunal constitucional. Entonces, ese papel, sea Espinosa Saldaña o quien fuera, es el que tiene que cumplir.
sino precisamente, hablando de equilibrio de poderes, se quiebra el importante rol del Tribunal Constitucional. El Tribunal ¿Con la elección de Constitucional nuevos está magistrados? con lo que fuera. Lo que tiene que entender un juez constitucional es que una cosa son sus amigos, sus intereses personales, y otra cosa es su trabajo, que es la defensa de lo que dice la Constitución o lo que se puede desprender a propósito de ella. En ese contexto no hay amigos, no hay intereses, no hay familia, sino hay que cumplir la responsabilidad que a uno le han dado. Eso es la llave mágica de la labor de todo juez constitucional. Pero hay quienes incluso señalan que el Congreso debería apurar la designación de nuevos magistrados. ¿Cuál es el riesgo en este contexto, en la situación actual, la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en este Congreso? Esa es mi pregunta Jaime, concreta. hay cosas, cuando yo deje de ser magistrado constitucional y ojalá me convoques como profesor de Derecho Constitucional o como analista, hay cosas que te puedo decir. Hay cosas que como juez constitucional no te puedo decir. O sea, yo lo que soy es una persona que ha sido elegida para un periodo y que hay una institución que es la autorizada a modificar la composición del tribunal. Muy bien. Entonces, y ahí me quedo. Entonces hay cosas en las cuales yo no puedo entrar en el análisis. Ya corresponde a otros posibles invitados tuyos a que hagan ese tipo de evaluación. Muchas gracias, magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Es una nueva oportunidad. El magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña, con nosotros. Muchas gracias. Así está la calle a estas horas de la noche. Mañana se ha convocado una marcha nacional.